Atención, jubilados y pensionados. Noviembre será un mes muy importante para quienes reciben su pensión del Instituto Mexicano, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ambos organismos confirmaron oficialmente que habrá pago doble durante este mes, lo que significa que millones de personas recibirán un ingreso adicional en sus cuentas bancarias. En este video le explicaré con detalle, de forma clara y sin tecnicismos, quiénes serán los beneficiarios, cuáles son las fechas de depósito y qué montos estarán pagando. Escuche con atención, porque no todos recibirán este dinero extra y es importante saber exactamente a quién corresponde cada fin de año. Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realizan los últimos depósitos del calendario anual de pensiones. Sin embargo, noviembre siempre es un mes especial porque además del pago regular, llega el tan esperado aguinaldo, una prestación anual que representa un ingreso adicional para quienes ya disfrutan de su jubilación. Pero este 2025, ambos institutos confirmaron algo que muchos esperaban en un pago doble para un grupo específico de pensionados. Esto significa que en las cuentas bancarias de quienes cumplan los requisitos se reflejarán dos depósitos en un periodo muy corto, uno por concepto de la pensión mensual y otro por el aguinaldo correspondiente al cierre del año. El pago doble se debe a la coincidencia entre la dispersión mensual de la pensión y el depósito del aguinaldo, que ambos institutos entregan a los jubilados cada noviembre como parte de las prestaciones de ley. Para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, este pago adicional corresponde a quienes están amparados bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, aquellos que se jubilaron por cesantía en edad avanzada o vejez en estos casos. El aguinaldo equivale a una mensualidad completa de la pensión y se entrega cada año en una sola exhibición durante noviembre. Mientras tanto, en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los pensionados también recibirán un pago doble, pero con una particularidad: el aguinaldo se divide en dos partes, una que se deposita en noviembre y la otra en enero del siguiente año. El pago doble está confirmado para los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, que cumplen con las siguientes condiciones: haber obtenido su pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997, estar pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez, tener vigente el derecho a la pensión mensual y encontrarse dentro del registro activo de beneficiarios. Para este grupo, el depósito de noviembre incluirá dos conceptos: en la pensión mensual correspondiente a noviembre, el aguinaldo, que equivale a una mensualidad adicional, sin contar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. En pocas palabras, si usted recibe su pensión bajo este régimen, en noviembre obtendrá el doble del monto que normalmente recibe cada mes. Por ejemplo, si su pensión mensual es de 10,000 pesos, en noviembre recibirá otros 10,000 pesos por concepto de aguinaldo, sumando un total de 20,000 pesos en su cuenta bancaria. ¿Quiénes recibirán el pago doble en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado? En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también se confirmó que los pensionados recibirán pago doble, pero bajo las reglas de este instituto. Los beneficiarios son todos aquellos que ya están jubilados y reciben su pensión regular, independientemente de si lo hicieron bajo el régimen de cuentas individuales de la ley de 2007 o el 10º transitorio de la ley anterior. Para ellos, el depósito doble se compondrá de el pago mensual de la pensión correspondiente a noviembre, la primera parte del aguinaldo anual que se entrega durante la primera quincena del mes. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado entrega el aguinaldo en dos partes, la primera en noviembre y la segunda en enero del año siguiente, de acuerdo con su calendario oficial. Fechas de pago confirmadas para noviembre. Los calendarios oficiales ya fueron anunciados. Y es importante que los pensionados tomen nota de las fechas
para evitar confusiones. Para los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago correspondiente a la pensión de noviembre se depositará el lunes 3 de noviembre de 2025. El aguinaldo se entregará en una sola exhibición dentro del mismo mes, aunque la fecha exacta puede variar según la institución bancaria. Para los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el pago mensual de la pensión se depositará el jueves 30 de octubre de 2025, adelantándose al inicio del mes de noviembre. La primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda parte se depositará en enero de 2026. Es importante recordar que los depósitos pueden reflejarse en las cuentas en distintos horarios, dependiendo del banco en el que cada pensionado tenga registrada su cuenta. El monto exacto del pago doble dependerá del tipo de pensión que cada persona reciba. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el aguinaldo equivale a una mensualidad completa del monto base de la pensión. Esto significa que si su pensión es de 9,000, 12,000 o 15,000 pesos, ese será el mismo monto que se le entregará adicionalmente en noviembre para los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El aguinaldo también se calcula de acuerdo con el monto de la pensión, aunque la cifra varía según los años cotizados y el régimen bajo el cual se jubilaron. Para los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por ejemplo, quienes se jubilaron con 25 años de servicio bajo el régimen de cuentas individuales, recibirán un aguinaldo proporcional, mientras que los que pertenecen al 10º transitorio recibirán la cantidad completa equivalente a su pensión mensual. Ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado exigen trámites especiales para recibir el aguinaldo. El depósito se realiza de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se reciben los pagos mensuales de pensión. No se necesita acudir a las oficinas ni presentar documentación adicional. Lo único que se recomienda es verificar la cuenta bancaria antes de las fechas de pago para asegurarse de que esté activa y sin restricciones. También es recomendable conservar los comprobantes de pago, ya que en caso de algún retraso o error en el depósito, estos documentos servirán para realizar aclaraciones. El pago doble de noviembre representa una oportunidad importante para fortalecer las finanzas personales, especialmente en un mes en el que comienzan los gastos de fin de año. Algunos consejos útiles son: 1. Priorice los gastos esenciales. Utilice parte del aguinaldo para cubrir alimentos, medicamentos o servicios básicos. 2. Evite. Este ingreso extra no debe usarse para comprometer futuras pensiones con créditos innecesarios. 3. Reserve una parte. Considere guardar una fracción del pago como fondo de emergencia o para los gastos de diciembre. 4. Verifique su estado de cuenta. Confirme que ambos depósitos se reflejen correctamente y guarde evidencia. Una buena planificación puede hacer que este ingreso adicional rinda más y se convierta en una ayuda real para cerrar el año con tranquilidad. ¿Qué hacer si no recibe el depósito? Si después de las fechas señaladas el depósito no aparece en su cuenta, lo primero es no alarmarse. A veces los bancos presentan retrasos de hasta 24 horas. Si después de ese plazo el pago no se refleja, se recomienda comunicarse con el banco para confirmar si el depósito fue recibido y está en proceso de validación. Si el problema persiste, acudir o comunicarse con la delegación más cercana del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lleve su identificación oficial y los últimos comprobantes de pago. En la mayoría de los casos, las instituciones solucionan estos inconvenientes rápidamente. Importancia del aguinaldo para los pensionados. El aguinaldo no es un bono extraordinario ni un beneficio temporal, sino un derecho adquirido para los jubilados que se retiraron bajo las leyes que contemplan esta prestación. Su propósito es proporcionar un ingreso adicional que ayude a cubrir los gastos del cierre de año, ofreciendo un alivio económico a quienes dedicaron su vida al trabajo. En términos sociales, el aguinaldo
también representa un impulso a la economía, ya que muchos jubilados utilizan este dinero para apoyar a sus familias o realizar compras que benefician al comercio local. Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado reconocen que este pago doble es más que una obligación. Legal es una forma de agradecer a los trabajadores por su contribución al desarrollo del país. Durante décadas, millones de personas aportaron al sistema, cumplieron con sus cotizaciones y hoy, en su etapa de retiro, merecen estabilidad económica y respeto a sus derechos adquiridos. El pago doble de noviembre simboliza ese reconocimiento, pues llega en un momento oportuno cuando muchas familias necesitan un apoyo adicional para cerrar el año con tranquilidad.